Muy buenas tardes, República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez. Noticias, análisis, comentarios, lo último en el acontecer nacional e internacional. Buenas tardes, señor Juan Taveras Hernández, Juan TH. Hola, buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Bienvenidos todos a esta segunda parte del rumbo de la tarde. Sí, señor. Aquí estaremos hasta las 7 de la noche. Saludos, Olga, Gabriel, todos. Bueno, como ya ustedes oyeron, se firmó finalmente el pacto eléctrico. Anoche recibí un comunicado de parte del ministro de Energía y Minas explicando las razones por las cuales el Partido Revolucionario Moderno, y él es el presidente de esa comisión, ese partido, decidió pues aprobar el pacto. No era para menos. El Partido Revolucionario Dominicano está en el gobierno, ya no está en la oposición, y estando en la oposición tanto en el año 2017 como en 2019, había hecho una serie de planteamientos que por alguna razón el Partido de la Liberación Dominicana y el gobierno que presidía Danilo Medina no se habían puesto de acuerdo, como las auditorías, el seguimiento, transparencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora que las circunstancias han cambiado, que la política energética del Estado es tanto diferente, pues todas estas fuerzas políticas decidieron, incluyendo el Partido de la Liberación Dominicana, aprobar y apoyar el pacto que se firmó hoy. La Universidad Autónoma de Santo Domingo no lo hizo. Yo quisiera sobre eso, si esta comisión tiene la facultad estatutaria para oponerse a la firma del pacto, o si sencillamente el señor Fernando Peña puede, en nombre de la universidad, ostentar esa categoría como para oponerse a la firma del pacto. De todas maneras, los partidos políticos, las fuerzas políticas y el sector privado finalmente se ponen de acuerdo en el cumplimiento de una ley, porque el pacto eléctrico no es un invento de Luis Abinader ni es un invento de Antonio Almonte. Es el resultado de una discusión y de un proyecto de una ley que fue aprobada hace años, que es la Ley Nacional de Desarrollo. Señor. Mira, a propósito de eso, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, dijo que el pacto eléctrico que fue firmado hoy en Palacio Nacional permitirá la modificación gradual del régimen tarifario y del subsidio. Se lograron 212 consensos y 14 disensos, los cuales van a ser discutidos en nuevas rondas en el Consejo Económico y Social. Dijo Antonio Almonte que el sector eléctrico ha experimentado importantes avances, principalmente en el subsector de generación, pero que exhibe grandes déficits financieros y de gestión en la parte de la distribución. Criticó que los 12 puntos que fueron propuestos por el Partido Revolucionario Moderno cuando era oposición para que fueran incluidos en el documento no se tomaran en cuenta por las pasadas autoridades. Dijo que el actual gobierno ha ido avanzando en relación a esos puntos. Entre las propuestas que hacía el PRM cuando era oposición para que se incluyeran en el documento figuran auditorías a las empresas distribuidoras de electricidad que se están haciendo, auditoría a la construcción de la planta de Punta Catalina que también se está haciendo, y la aplicación de un plan de licitación de energía, entre otros temas, que también se está haciendo. Entonces, esa es la causa por la cual el Partido Revolucionario Moderno tomó la decisión, en virtud de que el gobierno del presidente Abinader, que es el gobierno del PRM,
pues ha dado cumplimiento a una serie de los 12 puntos que habían exigido para la firma del pacto eléctrico. Bueno, yo finalmente, de todas maneras, es importante. ¿Cuántos consensos que tú dices que se aprobaron? 212 y 14 que no han sido consensuados, que se van a discutir en el Consejo Económico. 212. 212. ¿Y cuántos disensos? Es decir, ¿en cuántas cosas no se pusieron de acuerdo? En 14. En 14. Y de esos 14 hay ya unos cuantos puntos, que fue lo que te señalé, como es la auditoría de las distribuidoras eléctricas, la auditoría a Punta Catalina, que ya están en proceso de cumplirse por disposición del gobierno del presidente Abinader. Ok, bueno, tenemos alguna nota para esta tarde. ¿Dónde está el señor González? Que no lo veo. La vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Educación, Roberto Fulcar, dieron inicio este jueves al plan de vacunación a maestros para el retorno a clases semipresencial, donde se inició con docentes de nivel inicial y primario. Déjame ver qué dice esta nota. Además, fueron inoculados, es decir, se le puso la vacuna 80 educadores del distrito 1504 en el primer día de la jornada de la Universidad Pedro Enrique Sureña. En total serán vacunados 234.822 maestros. Wow, o sea, casi todo el total. La vacunación de los docentes ha sido dividida en 8 grupos. De acuerdo a lo explicado por Educación, el orden será el siguiente. Entonces aquí está el orden. El primer grupo, 10.900 maestros de la primaria, de la primera infancia y administrativos. Segundo grupo, 97.622 docentes regionales, distritos y escuelas. Tercer grupo, 85.146 personas del personal administrativo, regional, distritos y escuelas. Cuarto grupo, 33.371 docentes de colegios privados. Eso debieron pagar los colegios privados. Decir, mira, aquí tienen tanto por la vacuna. Y no, porque joden tanto. Quinto grupo, 6.274 personas correspondientes al personal administrativo de colegios privados. Sexto grupo, 829.000, o sea que nosotros los pobres estamos pagando la vacuna a los ricos. Está muy bien. Sexto grupo, 829 miembros del personal docente de la sede del Ministerio de Educación. Ahí está incluida tu amiga Diurka Pérez. Séptimo grupo, 8.486 personas correspondientes al personal administrativo de la sede del Ministerio de Educación. Octavo grupo, 1.196 miembros del personal docente y administrativo del Instituto Superior de Formación Docente. Y finalmente, la primera vacuna fue la profesora María Altagracia Rodríguez de Luzón, de 45 años, docente del nivel medio inicial de la escuela, de una de las escuelas. El ministro de Educación destacó que el pasado miércoles el Consejo Nacional de Educación aprobó por unanimidad el acudir a las aulas de manera, el retorno gradual y escalonado a las aulas. Mira, a propósito del pacto eléctrico, el presidente habló... ¿Un pacto o un parto? Es un parto que se convierte en parto. Ok, está muy bien. El presidente habló y dijo que el pueblo dominicano tiene que saber que el sector eléctrico es deficitario. Solo en el presupuesto de este año, 50.000 millones de pesos están destinados a atender
el déficit del sector eléctrico. Dijo que la energía en el país no es competitiva ni confiable, por lo que atender el sector eléctrico con responsabilidad es el objetivo de su gobierno. Para poder tener un desarrollo sostenible y que además de eso buscará establecer objetivos claros a las empresas distribuidoras de electricidad para que cumplan con su trabajo y que se harán ajustes administrativos que son necesarios. Afirmó que el acuerdo lo que hace es fijar objetivos específicos a las empresas distribuidoras de electricidad para hacerlas más eficientes y garantizar un servicio de calidad y eficiente. Dijo que solo este año se destinarán 58,000 millones de pesos para cubrir el déficit eléctrico, lo que será insostenible con el tiempo. Pero es bueno señalar que ese déficit que presentan en gran parte las empresas distribuidoras de electricidad corresponde a sencillamente el subsidio que le ofrece el gobierno a muchos dominicanos y dominicanas que no pagan el servicio eléctrico. Pero además de eso, los que pagan o los que pagamos el servicio eléctrico, no estamos pagando la tarifa que debería ser. Debe ser menos. Debe ser más por el costo de la generación. Sin embargo, el gobierno asume parte de ese costo del kilovatio hora que reciben los consumidores en la República Dominicana. Pues yo no puedo pagar. Todo eso, ¿tú? Aparte del saqueo que se produjo en el pasado en las distribuidoras de electricidad, es lo que hace deficitaria a las empresas distribuidoras. Bueno, aquí tenemos en la línea, Olga. Tenemos al director del Instituto de Energía, el ingeniero Moreno San Juan. El ingeniero Moreno. Director del Instituto de Energía, Moreno San Juan, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por aceptar nuestra llamada. Bueno, saludos a todos. Aquí lo recibe Juan TH, Rudy González. Mire, queríamos saber, la Universidad Autónoma de Santo Domingo o la representación en la firma del pacto, no estamparon la firma en nombre de la universidad. ¿Cuál es el argumento? Bueno, en realidad la universidad hizo todos los esfuerzos posibles para llegar a algún tipo de concertación sobre una serie de puntos que consideraban esenciales, y no se logró nada desde finales del 2017. O sea, en varias ocasiones se hicieron intentos por hacer algún tipo de concertación y llegar a acuerdos sobre esos puntos. El pacto que se firmó hoy, o sea, lo que se llamó pacto eléctrico, que realmente si uno se pone a observar dentro de los contextos de lo que es el Consejo Económico y Social, hay por lo menos tenemos cierta duda de que eso se puede llamar un pacto. Realmente es el mismo borrador, o sea, el mismo texto del 21 de diciembre del 2017, incluso hasta en las metas. No se cambiaron las fechas que están en la página 23. Entonces, la realidad fue, para la Universidad Autónoma había una serie de puntos que estaban todavía por discutir y otros que se habían redactado de una manera que no era tal vez la que recogía lo que se había debatido antes de la plenaria. Y es por eso que realmente el Consejo Universitario, ya en fecha 26 de octubre de 2017, optó por hacer una serie de recomendaciones y ponerse a la disposición del gobierno para tratar de lograr concertación. ¿Y cuál algo que no se puede? Ok, yo pregunto, ingeniero, ¿cuáles son los puntos
esenciales que plantea la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que supongo que lo hace desde un punto de vista técnico, científico, Sí, no, claro. no desde un punto de vista político, porque en No. este caso no creo que la política tenga nada que ver con ello y que la UAS se incluya un tema de carácter político partidario. No, no, ¿Cuál es claro la propuesta no. que O sea, hacen ustedes? no. Es decir, ¿cuál es el pacto que ustedes propusieron algo concreto? Mira, este es el pacto que nosotros creemos que debe hacerse. Bueno, en aquel momento, o sea, en el 2017, fueron 15 puntos los que se planteaban. Algunos de ellos ya yo creo que no tienen mucha vigencia, pero por ejemplo, porque estaba hasta un plan para concluir y operar la central térmica de Punta Catalina. O sea, eso evidentemente ya se superó, porque ahora lo que habría que adaptarse a la situación actual de cómo va a ser realmente la operación de esa planta y realmente realizar una auditoría técnico-financiera y discutir sobre su realidad operacional, o sea, qué es lo que pasa con esa planta y cuáles son las dificultades que ha tenido para su operación. Eso es uno de los puntos reformulados, ¿no? O sea, de los originales. Pero hay algunos que son esenciales, como el tema tarifario y cómo se toca en el pacto y cómo debió tocarse este punto en el pacto, y el tema de lo que es un plan de expansión para el sistema eléctrico y las licitaciones, cómo abordar el tema de las licitaciones. Esos son puntos esenciales. Hay otros, como por ejemplo las auditorías técnico-financieras de todas las empresas que operan en el sector, no solamente las que son públicas, sino las privadas, porque están dando un servicio de utilidad pública. Tener cierta independencia en lo que es la superintendencia de electricidad como ente regulador, y la compensación por la energía no servida, que está, vamos a decir, pospuesta varias veces y tratada de una manera muy tangencial en el documento. Pero también hay un tema que por eso es que debió haberse actualizado algunos puntos del pacto, porque el 2017 al 2021 ya hay nuevos retos. De hecho, posiblemente el pacto ya está muy atrasado, y para hablar, por ejemplo, de un plan de expansión, de aquí al 2030 ya eso no es un plan de expansión, sería un plan de expansión de corto plazo. Nosotros entendemos que debe hacer un plan de expansión de largo plazo donde se contemple la transición energética. La transición energética es algo que no está tocado en ninguna parte de lo que es el pacto eléctrico, pero que va a ser fundamental en el transcurso de esta década, con dos aspectos fundamentales: todo lo que tiene que ver con energías alternativas y una disminución de la dependencia de los combustibles fósiles, y el tema que tiene que ver con la movilidad eléctrica, que también es algo que debió incide en el tema de las proyecciones de la demanda y actualizar todo lo que es esos conceptos dentro de lo que era la estructura del pacto. Ingeniero. Lo que se propuso en cierta forma era agregar los temas que se consideraban esenciales y que fueran parte integral del pacto, no un anexo que puede ser como discutido posteriormente como no, pero no hay realmente un compromiso desde el punto de vista formal que esos temas se vayan después a discutir, porque no se pudieron incluir en dos años, porque habían sectores que se oponían a que se incluyeran esos temas. Ingeniero, en el aspecto de las auditorías a las distribuidoras, eso está en proceso, se están haciendo, incluso auditoría financiera y una auditoría forense. Eso está en marcha. También está en marcha la licitación de 800 megas a gas natural para en los próximos meses se estará ya abriendo la licitación. Hay un tema que es... Sí. Pero eso se está haciendo porque por eso tampoco había ninguna urgencia de firmar el pacto, porque si uno
lee con detenimiento el decreto de 389 del 14, ¿verdad? Hay un artículo que es el artículo 9 que establece muy claramente que, no, el artículo 8, que deben continuarse todos los trabajos y demás en el sector eléctrico. Eso no, el pacto no obviaba ninguno de los trabajos de planificación en el sector energético, y también de tomar medidas en el artículo 9 en caso de que no se firmara el pacto en 6 meses, que era lo que estaba proyectado firmarse. O sea que pero estamos hablando de un pacto para la reforma del sistema eléctrico, porque dice sector eléctrico. Yo siempre he cuestionado que digan sector eléctrico porque estamos hablando de energía. Y si se habla de energía, la parte eléctrica es un subsector, porque la energía es un tema mucho más amplio. Pero bueno, sí, ese nada más que es un tema, un punto conceptual, pero ese punto siempre lo tuvimos en discusión. Sobre lo que es el plan de expansión, tenemos también una contradicción sobre un plan de expansión indicativo. No es lo correcto, porque cuando se le pone el adjetivo de indicativo, que se le quitó en algún momento del debate, pero después un sector que tenía poder de veto dijo que si no le quitaban el tema de indicativo había que sacar el tema del plan de expansión del pacto. Pues se quitó, se volvió a poner el plan de expansión indicativo. Eso indicativo quiere decir que se puede hacer como no se puede hacer, o simplemente yo lo tengo, pero yo puedo sacar una licitación cuando yo entienda, donde yo entienda y como yo la entienda, y no necesariamente como está establecido en base a una proyección de demanda, donde debe de estar ubicada la nueva central de generación y de qué tecnologías se deben de instalar y demás. Ahora, ingeniero, bien, ¿cuáles son los aspectos positivos, porque debe tenerlos, y los aspectos negativos desde el punto de vista aguastiano? Bueno, del aspecto positivo que puede tener, bueno, como quiera, es un acuerdo entre un sector del empresariado y el sector gobierno. O sea, pero evidentemente la parte negativa es que se excluyó a una buena parte del sector social, y por lo tanto, dentro del marco de lo que es el Consejo Económico y Social, pues evidentemente eso no es un acuerdo desde el punto de vista conceptual válido. O sea, tenía que haberse buscado que no hubiese esa discordia con una parte fundamental del sector social, y que no se pudieran incluir o algunas observaciones que se hicieron a partir de las preplenarias y de la propia plenaria, que realmente ya cuando se llegó a la fase de plenaria no sé la metodología que se había seguido hasta la preplenaria se modificó, y ya se hizo un documento cerrado donde no se aceptaron una serie de sugerencias, incluir uno de los temas era justamente el tema de cómo se iba a establecer la estructura tarifaria, cómo se iba a concebir lo que es el plan de expansión, y qué es lo que iba a suceder, o sea, con la central de Punta Catalina, que estaban en ese momento en construcción, que posteriormente se terminó. O sea, entonces, al fin y al cabo, lo que el pacto está arribando es a una conclusión, que hay que respetar la ley y hay que hacer las cosas con criterio, en base a una serie de reglamentaciones, y ver si las reglamentaciones existentes funcionan o no funcionan, porque en el tema tarifario todavía va a haber muchos problemas, aún con lo que se acaba de firmar, por un asunto de indefiniciones, y lo mismo con el plan de expansión, que con el adjetivo indicativo va a haber muchos problemas, y evidentemente tenemos que enfocarnos
en el tema de la transición energética que no se tocó. ¿Cómo lograr? Porque yo escuché el vocero del equipo de la universidad plantear que no se señalaba en qué se iba a beneficiar el consumidor en la baja en la reducción de la tarifa eléctrica. Uh-huh. Sin embargo, usted, yo y el país conoce que las distribuidoras de electricidad, el sistema eléctrico del país, tiene un déficit, bueno, este año será de 58,000 millones de pesos. ¿Y eso es producto de qué? De que hay un gran sector del pueblo dominicano que no paga la energía eléctrica, y los que pagamos la energía eléctrica no estamos pagando el costo real del kilovatio hora. Está subsidiado también. Entonces, ¿con qué fórmula se puede enfrentar esta situación para que las empresas distribuidoras dejen de ser deficitarias, independientemente de lo que todos conocemos, los actos de corrupción que se han producido históricamente en las distribuidoras? Independientemente de eso, ¿cómo enfrentar este déficit de las distribuidoras para que dejen de ser deficitarias? Fíjese, yo en el tema de la déficit de las distribuidoras hay dos déficits que hay que ver, o sea, el que es de pérdidas de energía y el déficit financiero, que no es lo mismo que parezca que son sí. el mismo. O sea, un tema está en la energía que usted retira y después la que va a suministrar a los usuarios, y cuántas se pierden en las redes y cuántas realmente usted no logra facturar porque no tiene medición. Entonces, el tema de esas son las pérdidas físicas. Después entonces está la financiera, que es una relación entre lo que realmente a usted le cuesta comprar la energía a las empresas generadoras y el tema de la estructura tarifaria. Hay un problema desde el principio que tampoco está abordado ahí, que si usted va a tener 3 distribuidoras, usted tiene 3 carteras de usuarios diferentes y posiblemente 3 tipos de contratos de compras de energía, aunque eso se ha tratado de unificar a contratos únicos para todas las empresas, pero la cartera de usuarios es totalmente diferente. Por lo tanto, una tarifa única a nivel nacional implica que posiblemente una empresa distribuidora que tiene un número de usuarios de bajo consumo no recupere financieramente la misma la cantidad de dinero, o sea, en cuanto a lo que se respecta una empresa que tiene usuarios de mayor consumo, que tienen unas tarifas más elevadas. Como usted sabe, la tarifa no es la misma para los que consumen menos de 200 hasta 200 kilovatios es una tarifa y de ahí en adelante otra. Entonces es acumulativo. Entonces eso implica desde el principio, porque nosotros desde la UAS planteamos siempre eso, que no se podía tener una tarifa única a nivel nacional con 3 empresas distribuidoras diferentes, con carteras de usuarios diferentes. Entonces habría que aplicar tarifa por empresa distribuidora. No se quiso aceptar eso por razones políticas, evidentemente, pero no técnicas. Y entonces lo que planteamos fue una solución. Bueno, pues este es un país demasiado pequeño, un sistema demasiado pequeño, entonces vamos a hacer una sola empresa distribuidora y entonces vamos a aplicar una tarifa única a todo el país. Entonces ya eso compensaba el tema de los déficits, porque déjeme decirles que el déficit de las distribuidoras aumenta y disminuye en la medida que dan más o menos energía. Claro. Pero para racionalizar el tema económico de un sistema eléctrico, la fórmula única es 100% suplir la demanda, porque es lo único que da una señal económica adecuada para todo lo que es el sistema eléctrico. Entonces, en este momento, ingeniero, hay un 98.5% de satisfacción en el suministro de energía. Por eso es que aumentó el déficit. Pero sí. Por eso que aumentó, no es por otra razón. Después se argumentan muchas razones, pero no es nada más que por eso. Ahora, eso es una gestión que hay que hacer, porque usted lo que tiene que tener es medición en todos los puntos de entrega de energía, empezando por ahí.
Sí. O sea, al usted tenían, por ejemplo, hay dos empresas que mejoraron sustancialmente sus pérdidas, que fue de norte sobre todo, y el de sur Y el de sur. Se mantuvo, pero Sí. el de sur no mejoró mucho, pero el de norte mejoró sustancialmente. El de este se quedó siempre rezagada, un 37% de pérdidas Sí. totales, Así es. antes de que se diera la instrucción de vamos a dar suplir energía, lo cual no es malo, es bueno. Entonces, cuando se suplió la energía, como usted dice, un 98%, o cerca casi del 100%, entonces lo que pasó fue que aumentaron los niveles de pérdida. ¿Por qué? Porque usted tiene mucha gente conectado que no está con medición, empezando por ahí. Y después está muchos otros problemas que usted tiene, a veces ya de problemas con pérdidas también, que se aumentan cuando usted suple el 100% de la demanda. Entonces, el tema no es una varita mágica que yo cojo y digo, yo firmé un pacto y voy a resolver. Por eso yo comentaba en las últimas reuniones que tuvimos en el Consejo Económico y Social, representando a la universidad, al propio Rafael Toribio, que evidentemente estamos seguros de que con que firmando ese pacto vamos a tener una solución, o será realmente un hito, cumplir un hito por simplemente firmar algo que realmente tal vez no resuelva de Ingeniero. el problema, ni tampoco porque para eso estaba la ley y usted lo que tenía que hacer un trabajo y una gestión y tener medición en todos los puntos de entrega de energía. Ingeniero. Esa es la solución. El presidente Luis Abinader dijo esta mañana que con relación a los disensos expresados por algunos sectores que rechazaron el convenio, el gobierno va a seguir construyendo consensos para que todos se integren y participen en la iniciativa. ¿Se acogerá la universidad a esa propuesta del presidente? Fíjese, la universidad siempre ha estado dispuesta a colaborar con el gobierno, o sea, incluso en la misma correspondencia que se envió al Consejo Económico y Social cuando se invitó ahora en enero a la UAS para firma del pacto, se expresa eso. O sea, nosotros hubiésemos preferido que en vez de apresurarse a la firma del pacto, con todos esos disensos se hubiesen agotado un proceso de concertación de unas 2-3 semanas, tal vez un mes, donde se pudiera tocar esos temas y ver a profundidad cuál era el por qué se cuestionaban temas que, aunque estaban a veces tratados en el pacto, dejan una indefinición sobre la solución que no necesariamente garantiza que se va a poder lograr lo que se pretende, ¿verdad? Muy bien. Que es eso, eliminar el déficit, eliminar posiblemente ese enorme déficit que se dijo desde la época de la capitalización, porque precisamente no se oyeron en ese momento a los técnicos o a los académicos que sabían un poquito del tema sobre lo que se estaba discutiendo, y simplemente se llevó a la parte de consigna política. Muy bien. Bueno, ingeniero, muchas gracias por el tiempo que nos ha concedido y ya estaremos contactándolo más adelante para seguir tratando este interesante tema. Como no, pues nada, muchas gracias a Jorge y lo mismo a Rudy y a Juan TH. Muy bien, un abrazo, ingeniero, gracias. Vamos a la pausa, regresamos en breve.